La vez que podemos ver que hay un pueblo hambriento y sediento del Señor, y precisamente en esta noche acerca de eso vamos a estar hablando. Recuerde, hemos estado hablando acerca de las 8 bienaventuranzas. Bueno, de hecho, hoy nos corresponde hablar la cuarta bienaventuranza que se encuentra en el capítulo número 5 del Evangelio de Mateo. Principios de vida para todos aquellos que integramos el reino de los cielos. Jesús comunicó a sus discípulos, a su audiencia hace más de 2000 años atrás, y ahora esta palabra nosotros la seguimos comunicando para todos aquellos que quieren formar parte de este reino, todos aquellos que desean formar parte del reino de los cielos, para que podamos tener estos principios del reino, estos valores del reino, estas reglas del reino. Necesitamos nosotros entonces ajustarnos a lo que los principios que Jesús vino a establecer podamos nosotros adoptarlos y podamos hacerlos nuestros, para que a través de ellos nosotros podamos entonces tener un estilo de vida que dentro del ambiente, dentro del entorno, dentro del lugar donde usted y yo nos desenvolvemos, podamos marcar la diferencia. Podamos nosotros dar a conocer algo diferente, y es que eso es lo que en este tiempo se busca. La iglesia busca una generación de cambios, una generación que haga la diferencia, una generación que logre permear su sociedad, una generación que se atreva a ir más allá de lo que los demás van, que nosotros podamos ser esa generación que pueda tener un estilo de vida diferente, y que por supuesto podamos nosotros adoptar cada uno de los principios que la Escritura precisamente nos muestra a través de su palabra. Y como repito, el capítulo 5, 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, Jesús, en el mensaje que comunica en el Sermón de la Montaña, comienza a dar una serie de principios, una serie de valores, una serie de reglas, de normas que van a regir el comportamiento y el estilo de vida de todos aquellos que aceptan, que asumen el poder seguir las pisadas de Jesús. Y bueno, en este momento queremos hablar entonces en la cuarta bienaventuranza, que precisamente se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, versículo número 6. Cuando nosotros vamos a esta bienaventuranza, hay una peculiaridad bien interesante, aunque en este momento vamos a tratar la forma, o mejor dicho, yo voy a darle una aplicación quizás que gira detrás de lo que es en sí esta bienaventuranza. Porque esta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es que, amados hermanos y hermanas, cuando Jesús vino a esta tierra, podemos ver realmente todo lo que giraba, los aspectos sociales, los aspectos administrativos de un gobierno, de un país en donde imperaba de alguna manera la corrupción. Un país que tristemente había perdido sus derechos, porque recordemos, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio y bajo la opresión del imperio romano. Y por supuesto, muchos hebreos o muchos pertenecientes al pueblo de Israel se habían corrompido, de modo de que no había una equidad, no había una práctica de justicia, sino que por el contrario podemos ver, cuando nosotros vemos todo lo que es el contexto previo al nacimiento de Jesús, se estaban dando una serie de abusos que eran cometidos precisamente, y eran sometidos a los pobres, a toda la población que vivía en los diferentes estratos, ¿verdad?, de Israel.
especialmente en todo lo que era Palestina. De manera de que había una situación de injusticias, una cuestión de explotación, una situación de dominación, en donde todas las personas y todos los conciudadanos hebreos habían perdido totalmente sus derechos, habían perdido totalmente sus privilegios. Y por esa razón es de que Jesús, al compartir este mensaje en el Sermón de la Montaña, comienza y dentro de la cuarta bienaventuranza que Jesús comunica, habla precisamente acerca de bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, es decir, aquellos que quieren hacer las cosas con una actitud de rectitud, aquellos que quieren hacer bien las cosas. Entonces Jesús comienza, porque si hay alguien que precisamente aplica la justicia, definitivamente es nuestro Dios. Y creo que hoy nosotros, en pleno siglo XXI, donde nos encontramos, en donde también hay injusticias, en donde hay corrupción, en donde tristemente personas se venden, ¿verdad?, por dinero y pues se cometen una serie de actos que muchas veces van a afectar específicamente a los desposeídos, a los más vulnerables, los poderosos haciendo mal uso de su poder, de su autoridad para poder abusar y para poder reprimir a los oprimidos o a los desposeídos. Y lamentablemente toda esa situación se ha vivido de generación a generación, y tristemente esta crisis todavía trasciende a nuestros tiempos, y por eso es que en esta bienaventuranza el Señor habla acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, bienaventurados todos aquellos que desean hacer bien las cosas, bienaventurados aquellos que desean hacer las cosas tal como la palabra del Señor lo enseña. Yo creo que ese también es el reto y el desafío para cada uno de nosotros en este tiempo: hacer las cosas con integridad de corazón, con rectitud, que podamos nosotros entonces manejar la equidad al momento de poder proceder en nuestras vidas. Sin embargo, pues también cuando la palabra dice acá, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, también yo quiero hablar, y precisamente le decía y hacía la aclaración en cuanto a la palabra, porque hoy queremos específicamente, pensando en esta bienaventuranza que el Señor habla acerca de todos aquellos hombres y mujeres que tienen hambre. Yo quiero hablar precisamente porque el Señor ofrece que todos aquellos que tienen hambre, entonces van a ser saciados, van a ser satisfechos. El Señor ofrece el poder saciar a todos aquellos hombres y mujeres que tienen hambre. Y por supuesto ya hemos hablado acerca de lo que es la justicia, pero en este momento yo quiero precisamente hablar y enfocar esta palabra y pensar precisamente en esa hambre espiritual también que cada uno de nosotros deberíamos de tener en este tiempo. Cuando la palabra del Señor dice bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados, es porque este tiempo, mis hermanos, que ya se ha pasado más de una cuarentena, porque el tiempo de cuarentena es únicamente por espacio de 40 días. Ya nosotros vamos más de 3 meses que esa situación se ha prolongado, y por supuesto el tiempo que tenemos también de que las iglesias se han cerrado. Sin embargo, los templos se han cerrado, pero a nosotros no nos han podido detener, a usted no le han podido detener, y como alguien escribiría también, nuestro Dios no está en cuarentena, es decir, usted puede dirigirse a Él porque
Él tiene los cielos abiertos, aperturado, para que usted pueda dirigirse directamente a Él. Entonces, nuestro Dios está a nuestro alcance. Solamente necesitamos nosotros acercarnos a Él con ese deseo, con esa hambre, con ese anhelo, porque si hay algo que Dios quiere hacer en este tiempo con su iglesia, si hay algo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo, precisamente es podernos saciar. ¿Qué sucede? Le pregunto a usted, amado hermano, amada hermana, ¿qué es lo que sucede cuando en su interior comienza a despertarse el hambre? ¿Qué sucede cuando en su interior comienza a despertarse el apetito? Cuando por alguna razón usted ya tiene algunas horas de haber ingerido sus alimentos, y por supuesto el alimento que usted pensemos para este tiempo, yo no sé a qué horas del día usted almorzó, pero le aseguro de que ya en un par de horas, y quizás algunos desde que iniciamos ya están sintiendo el malestarcito, ¿verdad? Ya detecté a algunos de ustedes que ya les veo allí, ¿verdad?, que se encuentran en modo de hambre. Muchos de ustedes ya están en ese modo, en modo de querer comer, porque ya están sintiendo el malestar. Pero la pregunta es esta: ¿qué es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a sentir ese dolorcito en nuestro organismo? Porque hay una necesidad de comer, y es que en realidad el hambre duele. Nosotros comenzamos a sentir un malestar, comenzamos a sentir un dolor, comenzamos nosotros a sentir esa molestia, y como resultado de esa molestia, ¿qué es lo que usted hace? Le pregunto, cuando usted comienza a sentir ese malestarcito, ¿qué es lo que usted hace? ¿Sigue permitiendo que ese malestar, que ese síntoma continúe? Yo le aseguro que no. Yo le aseguro de que muchos ahorita que yo estoy hablando precisamente de esto, yo estoy viendo, no, es broma, pero yo le aseguro de que ya muchos se están dirigiendo a la cocina. Ya muchos se están dirigiendo allá al refrigerador. Ya muchos están viendo, porque eso es literalmente lo que sucede cuando nosotros sentimos el apetito, cuando nosotros tenemos hambre, el malestar, el dolor, porque el hambre duele, y entonces eso hace que usted y yo podamos buscar el alimento, usted y yo podamos buscar el sustento. Y estoy hablando precisamente en aspectos propiamente biológicos, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos comer. Pero en aspectos propiamente espirituales, porque aquí la palabra claramente nos enseña: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Nuestro Dios en este tiempo quiere saciar el alma hambrienta y sedienta. Nuestro Dios quiere saciar la vida de todo hombre y la vida de toda mujer que en este tiempo se encuentre necesitado del Señor. El Señor quiere saciar nuestra necesidad. El Señor quiere saciar y quiere llenar sus vidas, quiere llenar nuestras vidas. Él quiere saciarnos. Lo único que nosotros debemos de hacer, tal como lo hacemos en aspectos biológicos, cuando usted comienza a sentir que el hambre le aprieta. ¿Quién de los que se encuentra en este momento no fue allá al refrigerador a prepararse un sanguchito? ¿O quién no ya se dirigió allá a la estufa para ver qué hay en las ollas, verdad? ¿Quién en este momento, quizás porque ya le está apretando el hambre, y como le decía, estamos hablando quizás del alimento, y al hablar de comida empezamos a sentir, ¿verdad?, el deseo de querer comer hambre? Y entonces, al momento en que nosotros sentimos ese malestar, usted cuando se encontraba allá en la oficina y de repente mami, ¿verdad?, le puso la refa, o su esposita, ¿verdad?, su amada le preparó ahí la lonchera para el momento del lunch, para el momento de la refa, y quizás muchos de los que ahorita me escuchan no esperan el momento del lunch, no esperan el momento de la refa, porque el hambre les aprieta antes.
Yo le aseguro de que muchos se identifican. No sé cuántos levantamos en este momento las manos diciendo: pastor, ¿qué come que cabal interpretó lo que yo hago en el trabajo? Yo le aseguro de que muchos se comen la refa antes de que se llegue el tiempo, el periodo de la refacción, del tiempo del lunch, ¿verdad? Porque cuando el hambre aprieta, entonces tenemos la necesidad de buscar qué comer. En aspectos espirituales, precisamente, eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre. Y por eso para nosotros es de mucha alegría y de mucha satisfacción cuando podemos ver que comienzan a caer esas notificaciones, o mejor dicho, comienza allí a aparecer que usted se conecta, que la familia tal se conecta, que los hermanitos por allá se conectan. Y eso realmente a nosotros nos demuestra de que usted es una persona hambrienta y sedienta del Señor. Eso a nosotros nos da a conocer que usted tiene un deseo ferviente en su interior por querer alimentar su alma, por poder alimentar su espíritu. Eso nos demuestra a nosotros que usted tiene ese deseo de poder ser alimentado espiritualmente. Qué rico es comer. Yo no sé a cuántos les gusta comer. Por aquí ya estoy viendo algunas imágenes. Por ahí estoy viendo algunos stickers donde ya tienen la comidita puesta. Yo le aseguro de que ya muchos se encuentran en ese modo. Pero ¿verdad que es rico comer? Y sobre todo, qué rico, qué sabroso es poder comer con hambre. Es delicioso cuando a usted le ponen un platillo en la mesa y usted se disfruta aquella comida porque usted tenía un apetito y hasta anda viendo por ahí, anda estirando la cabeza para ver si no sobró algo más. Yo estoy seguro de que muchos saben de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, pero necesitamos nosotros en aspectos propiamente espirituales fomentar esa hambre espiritual, esa hambre, ese deseo del Señor. Por eso la palabra claramente nos muestra que todos aquellos que tienen hambre van a ser saciados. La palabra nos muestra de que todos aquellos que tienen ese apetito espiritual van a ser saciados. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Por eso decíamos al iniciar, los templos ciertamente han sido cerrados. Pero hoy nosotros utilizamos estos recursos. Hoy nosotros, al igual que muchas iglesias que están a nuestro alrededor, hemos optado por estos recursos para que usted pueda ser alimentado, para que usted pueda ser nutrido, para que usted en su interior pueda ser, hermano amado, fortalecido, de tal manera de que usted pueda recibir el alimento y que el alimento de la palabra del Señor pueda llegar hasta su casa, pueda llegar hasta su hogar. Por eso usted que me escucha en este momento, aproveche cada transmisión que su iglesia hace. Si usted se ha unido a esta transmisión y no se congrega con nosotros, sino que usted nos escucha y se congrega en otras iglesias, aproveche las transmisiones que hace su pastor. Aproveche las transmisiones que hacen los diferentes siervos, las diferentes iglesias, porque cada uno de nosotros lo hacemos con el fin de que usted reciba el alimento, que usted pueda ser alimentado en su espíritu, en su alma, en su interior, y que de esa manera usted como iglesia, usted amado hermano, usted amada hermana, usted pueda entonces estar preparado y preparada para poder ir a ese encuentro glorioso con el Señor. Pero necesitamos ser hombres y mujeres hambrientos y sedientos del Señor. El Señor quiere en este tiempo saciar al alma hambrienta. El Señor quiere saciar al alma hambrienta y sedienta. Lo único que nosotros necesitamos es poder despertar ese apetito
apetito espiritual. Hay quienes, hablando en aspectos biológicos, hay quienes muchas veces pierden el apetito y pueden tener delante de sí, pueden tener un platillo bastante agradable a los ojos y quizás bastante agradable para el organismo, pero muchas personas pierden el apetito por diferentes razones, a veces por haber tenido fiebres demasiado altas, se les va el apetito, se les va el hambre, o todo lo que comen lo sienten amargo y por lo tanto rechazan la comida, rechazan el alimento. Pero en aspectos espirituales muchas veces pasa lo mismo en medio del pueblo de Dios. Hay muchos cristianos que muchas veces pierden el apetito espiritual, pierden el hambre espiritual y por lo tanto rechazan el alimento que muchas veces se les ha preparado. Y esos son malos síntomas. Como diría nuestro pastor general, esa es mala seña. Necesitamos nosotros evaluar, necesitamos nosotros ver por qué razón se nos ha ido el apetito espiritual. Porque no es normal, no es, y esto no corresponde a la vida saludable de un cristiano que vive para Dios, que se le vaya el hambre, que se le vaya el deseo de querer escuchar la palabra de Dios. Por eso, si usted en este tiempo ha sentido que no ha tenido deseos de conectarse a las transmisiones, usted ha sentido el poco deseo o el poco interés de poder escuchar la palabra del Señor, yo le digo, es mala seña. Es mala seña, corríjalo, porque la palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. El Señor quiere saciar nuestras vidas. El Salmo 42 versículo 1 me gusta, porque este salmo precisamente gira en torno a lo que fue el contexto de los hijos de Coré encontrándose en Babilonia. Ellos anhelaban, ellos añoraban, como mucho pueblo de Dios en este tiempo, que deseamos volvernos a reunir en nuestros templos, volvernos a estrechar. Quizás el estrecharnos, quizás vamos a tener que evitarlo por algún tiempo, ¿verdad? Pero deseamos y tenemos un deseo ferviente en nuestro interior de volvernos a reunir, porque los hijos de Coré en el Salmo 42 verso 1 dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Había un deseo ferviente de los hijos de Coré, porque ellos eran los que servían en el templo. Algunos de ellos estaban al frente de la alabanza, otros de ellos se encontraban como ujieres en las puertas del templo. Y ellos estaban habituados a ese estilo de vida, pero habían sido deportados a Babilonia. Ya no tenían el lugar de adoración, ya no tenían el lugar para poder exaltar a nuestro Dios. Sin embargo, ellos estando en Babilonia, ellos anhelaban, ellos añoraban el poder reunirse nuevamente en el templo. Y por eso escriben en el Salmo 42, al igual como en el Salmo 84, porque ambos salmos son escritos por los hijos de Coré. Y ellos añoraban, y por eso ellos definen esto diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios?, decían ellos. Fueron mis lágrimas, mi pan de cada día, mientras me dicen todos los días: ¿en dónde está tu Dios? Ellos anhelaban. Pero me llama la atención en el Salmo 42, porque hay una palabra que ellos mencionan. Dice: como el siervo brama. Esa palabra del bramido del siervo me llama la atención, y quiero darle la definición de qué se trata el bramido del siervo. Y es que, mis hermanos amados, todos aquellos que en algún momento
hemos conocido de lo que se trata la cacería. Nosotros en la iglesia, no sé si por ahí esté conectado hermano Manuelito, pero nuestro hermano Manuelito es una persona que ha sido muy apasionada a la cacería en tiempo atrás. En este tiempo ya tiene bastante tiempo de ya no ponerlo en práctica, pero a él le apasionaba la cacería. Y es que él me compartía y nos ha compartido que se recorren kilómetros de kilómetros tratando de agarrar al venado, al ciervo, ¿verdad? O a aquel animal comestible que tienen en la mira. De modo de que el animalito comienza a correr y comienza a recorrer grandes caballerías o grandes kilómetros de distancia. Y es común que llega el momento en donde aquel animalito, después de estar corriendo y corriendo, al verse perseguido, el animalito anhela, añora el poder encontrarse con algún riachuelo, con algún río, con alguna corriente de agua, porque es tanta la fatiga, es tanta la sed, es tanta la sequía que el venadito, el ciervo, comienza a tener, que hay un deseo profundo en su corazón por poder tomar el agua. Y por eso los hijos de Coré se identificaban como el ciervo, ¿verdad? Al poder escuchar el bramido. Pero escuche lo que significa esta palabra el bramar o el bramido. Dice que es una desesperación fuera del límite por beber agua. Y esto del bramido del ciervo dice que no tiene ninguna relación con poder tener un pequeño deseo de beber agua, no. Es decir, no es esa pequeña sed que muchas veces usted y yo hemos tenido, sino que dice que el bramido es como resultado de la desesperación fuera del límite por beber agua. Es que llega el momento en donde el ciervo comienza a desesperarse. Imagínese cuántos kilómetros de recorrer o de querer huir de los cazadores. Llega el momento en donde el ciervo siente que ya no, y por eso se torna una necesidad profunda en él, y esa, asociándola con la realidad que los hijos de Coré manifiestan, es precisamente entonces la necesidad profunda, el deseo, el anhelo que el pueblo de Dios debe de tener en este tiempo por esa hambre, por esa sed de lo de Dios. Yo no sé si en este tiempo usted ha tenido esa hambre, ese apetito espiritual, pero yo quiero animarle en esta noche a usted, amado hermano y hermana que me escucha y que me permite poder llegar hasta la intimidad de su hogar, y que usted voluntariamente ha aceptado el poderle comunicar esta palabra. Yo quiero animarle a usted para que no se debilite en su fe. Yo quiero animarle a usted para que se siga alimentando, que usted busque el alimento espiritual, busque con ansias, busque con deseos, busque desesperadamente como lo hacía el ciervo en busca del agua. Usted busque con ese deseo profundo, el deseo, el anhelo de poder escuchar la palabra de Dios. Por eso le decía hace un momento, hoy si en su iglesia hacen lo que nosotros estamos haciendo, es algo que todos estamos haciendo, usted aprovéchelo. Usted aproveche las transmisiones de su pastor. Usted, hermanito, que forma parte de otra congregación, aproveche y conéctese cada vez que en su iglesia comparten, comunican la palabra. Y mientras más palabra podamos escuchar en este tiempo, más fortalecidos y más robustos estaremos para la gloria de Dios. Porque yo le aseguro de que hay muchos, esta cuarentena les está ayudando a ponerse más robustos porque están comiendo mucho el alimento biológico. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse en salud, pero ojalá Dios quiera que nosotros, al igual como los hijos de Coré,
anhelaban el poder estar en el templo, anhelaban el poder estar en la casa del Señor. Que así pueda ser ese deseo profundo que cada uno de nosotros podamos tener en este tiempo. Por eso qué precioso es poder ver ese deseo, ese anhelo de parte del pueblo de Dios. Por eso a lo largo de todo el tiempo que tenemos de estar ministrando la palabra, hemos enseñado a la iglesia que el alimento espiritual para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes, esto que estamos haciendo en este momento, esto que usted está recibiendo en este momento es solamente una porción, es solamente una parte, pero no lo es todo. Usted necesita en su casa, usted necesita muy particularmente, muy personalmente, usted necesita apartar un tiempo de oración. Usted necesita apartar un tiempo para poder ayunar, para poder estar a solas con el Señor, para poderse alimentar en su interior, para poderse alimentar, porque como le decía, esto que estamos haciendo en este momento de recibir la palabra es una parte nada más, pero no lo es todo. Nosotros necesitamos apartar un tiempo para poder escudriñar la palabra, alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, y de esa manera, como le decía hace un momento, poder ser cristianos, hombres y mujeres robustos en el Señor, hombres y mujeres fortalecidos. Por eso el Señor está diciendo: bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos van a ser saciados. Dios quiere saciar nuestras vidas. Yo estoy seguro de que cada uno de los que nos encontramos en este momento recibiendo la palabra, en lo personal hace más de 20 años atrás, cuando el Señor comenzó a despertar esa hambre, ese deseo de lo de Dios, hasta este momento me he constituido un hombre necesitado, un hombre hambriento y sediento de lo de Dios. Y entonces eso es lo que me motiva y es lo que me impulsa para poder recibir la palabra, para poder conectarme a una transmisión y poder recibir también la palabra. Yo necesito, dentro de mis horas primeras del día, yo necesito buscar el alimento en la presencia de Dios, porque como por naturaleza usted y yo como seres humanos somos hombres y mujeres hambrientos y sedientos de lo de Dios. Pero hay quienes bloquean ese deseo y lo sustituyen por otras cosas, como diría el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque dice el Señor, hace la invitación diciendo a todos los hambrientos y sedientos: venid a las aguas y comprad y comed sin precio vino y leche. Venid y comed. Y el Señor les amonesta diciendo: ¿por qué? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia? Y es que, como le decía hace un momento, nosotros somos hombres y mujeres hambrientos y sedientos. Pero muchas veces hay muchas personas que utilizan y recurren a los sustitutos. Es decir, sustituyen lo de Dios por aquello que no sacia. Sustituyen lo de Dios por aquello que no alimenta, por aquello que no nutre, por aquello que no trae ninguna, hermanos amados, ninguna fortaleza. Y por eso es que Isaías amonesta diciendo: ¿por qué ustedes gastan vuestro dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia? Por eso, qué bueno es saber que usted en esta noche puede ser alimentado, puede ser fortalecido. Por eso, en este orden de ideas, si podemos ir por favor al Salmo 36, versículo número 8. Me gusta tanto la forma en que el salmista David expresa
expresó estas palabras porque el salmista comienza a expresar y a engrandecer la misericordia de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Pero en el versículo número 8 del Salmo 36, el salmista declaraba lo que hoy por hoy cada uno de nosotros hemos experimentado. Y estoy seguro de que usted allí en su hogar, ahí donde usted se encuentra, usted empieza a recibir a través de la palabra precisamente esto que vamos a leer. El verso 8 del Salmo 36 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás, dice, del torrente de tus delicias. Eso es, amados hermanos, literalmente lo que sucede cada vez que nosotros buscamos el alimento espiritual en nuestro Dios. Cuando no buscamos sustitutos, sino cuando nosotros buscamos el alimento. Dios quiere saciar el alma hambrienta. Dios quiere saciar al alma sedienta. Por eso en este tiempo, este es un tiempo para podernos alimentar, para podernos nutrir en el Señor. El Señor, tal como lo dice la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos van a ser saciados, porque ellos van a ser hartos, dice otra versión. Y aquí dice la palabra que vamos a ser completamente saciados. Dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. En esos últimos mensajes que hemos estado comunicando a la iglesia, me he gozado porque me han escrito algunos hermanos, algunas personas que me han dicho: pastor, mientras usted estaba comunicando la palabra, yo comencé a sentir la ministración del Señor. Y empecé a sentir un toque de Dios, comencé a sentir un quebrantamiento en mi interior. Y qué maravilloso es poder saber precisamente esto que estamos viendo en el Salmo 36:8, cuando el Señor nos ofrece que vamos a ser completamente saciados. Vamos a ser completamente saciados, porque si hay alguien que conoce ahí donde usted se encuentra, si en este momento usted se encuentra en la sala, o si en este momento usted se encuentra en el comedor, yo no sé de dónde usted nos ve, si está en la comodidad de su cama, no sé dónde usted se encuentre, pero lo que sí le digo es que el Señor conoce su necesidad. El Señor conoce lo que usted anhela, lo que usted desea. Y por eso la palabra nos ofrece que vamos a ser saciados de la grosura de su casa. Tal como cuando usted va a un restaurante y hay variedad de alimento, hay variedad de comida para que usted elija. Si usted desea una comida dietética, si usted desea y busca una comida light, o si usted busca pues algo algo graso, ¿verdad? O algunas proteínas, independientemente de lo que usted busque, usted lo va a encontrar en el menú. Y usted va a encontrar todo lo que usted desea, lo que a usted se le apetece. En el Señor no hay absolutamente nada, escuche esto, no hay absolutamente nada que nuestro Dios nos pueda dar. Él es el que sacia. Su palabra dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás, dice el texto, del torrente de tus delicias. Por eso, a todos los hambrientos y sedientos, Dios quiere saciar nuestra hambre. Dios quiere saciar nuestra alma hambrienta y sedienta. Y tal como se lo había comunicado hace un momento, hace más de 20 años atrás, a la fecha, el Señor ha saciado cada una de mis necesidades. Traía una pobreza, o podría decir, venía quizás enfrentando una situación crónica, podría decir, de desnutrición espiritual, porque espiritualmente me encontraba mal. Pero a partir del momento en que vine al Señor y vine a su casa, el Señor empezó
a permitir que su servidor fuera completamente saciado de la grosura de la casa del Señor. Y Él le comenzó a brevar mi vida a través del torrente de sus delicias. Por eso le pregunto, ¿acaso habrá algo que hay en su interior que todavía no ha sido saciado? ¿Habrá algo en su interior en donde usted todavía no ha sido complacido? ¿Habrá algo, amado hermano, hermanita, joven, señorita? ¿Habrá algo que el Señor no ha saciado, no ha llenado en tu vida, en tu corazón, en tu interior? ¿Habrá algo que no le has permitido al Señor que pueda llenar en ti? Porque Él lo quiere llenar todo en todos. Así lo dice el apóstol Pablo, que Dios lo llena todo en todos. No hay absolutamente nada que nuestro Dios no pueda llenar. Y tampoco hay absolutamente nada que nuestro Dios no pueda suplir. Él quiere saciar tu necesidad, Él quiere saciar tu hambre, pero es probable de que esa hambre, ese deseo, quizás lo estás queriendo saciar a través de otras fuentes, a través de otros recursos, tal como lo dice el profeta allá en Isaías capítulo 55. Quizás estás corriendo a otras veredas. Hemos visto a personas necesitadas de afecto. Hemos visto personas necesitadas de aceptación o personas necesitadas de amor. Y que en búsqueda del sentirse amadas, lamentablemente han corrido a brazos que tristemente han abusado de ellos o de ellas. Y es que jamás nosotros vamos a encontrar satisfacción y nunca vamos a ser saciados cuando corremos a fuentes extrañas en lugar de acudir a nuestro Dios. Por eso la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre. Y yo no sé en qué área usted tiene hambre, pero hemos estado hablando acerca de la importancia de poder tener hambre de Dios, el deseo de Dios, porque cuando nosotros tenemos deseos de Dios, Él lo llena todo. Él lo llena todo. Yo le pregunto a usted, hermanito que me escucha, ¿ha llenado el Señor todo en su vida? No sé si usted puede levantar su mano. No sé si usted puede utilizar allí los stickers levantando la mano. Pastor, el Señor lo ha llenado todo en mí. Desde el momento en que le conocí, el Señor vino a llenarlo todo, tal como lo hizo con aquella mujer samaritana. No sé cuántos podemos recordar, pero esa mujer, en búsqueda de sentirse amada, en búsqueda de sentirse aceptada, en búsqueda aquella mujer de sentirse querida, en búsqueda aquella mujer de sentir el afecto de alguien que realmente le diera el valor, le diera la importancia. Dice la palabra que ya iba por 5 maridos y el que tenía ahora, es decir, eran 6 en total. Tampoco es tu marido, le dice el Señor. Aquella mujer ya iba por 6 esposos o 6 hombres. Porque bueno, el texto nos muestra que quizás esta mujer se dedicaba a la prostitución como resultado de su hambre, como resultado de querer saciar una necesidad. Y como estamos diciendo, nada puede saciar la necesidad que usted tiene o que yo puedo tener si no es a través del Señor. Él es el que sacia de bien tu boca, dice el Salmo 103, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Nuestro Dios es el que nos sacia, mis hermanos. Por eso el salmista decía: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y Dios promete podernos abrevar del torrente de sus delicias. Por eso este es un tiempo, iglesia, alto y eterno Dios en Minerva, al igual que todos aquellos hermanos que de las diferentes iglesias, congregaciones que nos ven. Este es un tiempo para poder despertar el apetito espiritual de lo de Dios. El Salmo 107, versículo 9, escuche lo que dice
la palabra, hablando acerca del hambre, hablando acerca de cómo Dios quiere saciar y cómo Dios quiere llenar esa necesidad que hay en su interior, que hay en mi interior. El Salmo 107, versículo número 9 dice de la siguiente manera: porque sacia al alma menesterosa. Sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Es decir, si usted, sea hombre o sea mujer, se encuentra hambriento y sediento, dice la palabra que Él sacia al alma hambrienta y llena de bien al alma, dice, sacia al alma, menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios quiere saciarnos. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él. Y hoy, de la forma como lo podemos hacer, es que a cada uno de nosotros nos cae la notificación en nuestros dispositivos. Y si por alguna razón a usted no le cae la notificación, entonces vaya y cada vez que está en la transmisión busque, porque ahí hay una sección donde dice recibir la notificación. Entonces, si usted se ha perdido las transmisiones de su iglesia, yo no hablo específicamente de nuestra congregación, porque gracias a Dios aquí tenemos casi a la mayoría de los hermanos o de las familias conectadas, pero yo no sé, usted en su iglesia vaya y active la notificación de su iglesia para que cuando su pastor, para que cuando en su iglesia comiencen la transmisión, usted pueda recibir, usted pueda saciar su necesidad, usted pueda saciar ese deseo de poder escuchar la palabra, porque la palabra dice que viene un tiempo en donde Dios va a traer hambre. Y Dios va a traer sed, pero no un hambre de pan, ni una sed de agua, dice, sino que Dios va a despertar un tiempo, dice, de hambre de escuchar la palabra de Dios. Pero ya no va a haber oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Por eso hoy, usted que puede conectarse a las transmisiones de sus pastores, de sus iglesias, de sus congregaciones, aprovéchelo. Aproveche para alimentar su espíritu. Aproveche para alimentar su alma. Aproveche usted, amado hermano, para poder ser fortalecido a través de la palabra, porque eso es precisamente lo que cada uno de nosotros como siervos, como ministros, buscamos, tal como el apóstol Pablo nos habla ya en el libro de los Hechos, diciendo, dice que Pablo se acercó a los discípulos y dice que él llegó a fortalecer los ánimos de los discípulos y diciéndoles que es necesario que por muchas tribulaciones se pueda entrar en el reino de los cielos. Hoy nosotros, a través de la palabra, lo que pretendemos es que usted pueda ser fortalecido, que usted pueda ser alimentado, que usted pueda permanecer en la fe, que usted pueda permanecer en el Señor, que usted pueda mantenerse en Él. Pero para ello usted necesita estar recibiendo la palabra. Por eso el Salmo 107 que acabamos de citar, el texto dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios quiere saciarlo, mi hermano. Dios quiere llenarlo, pero necesitamos nosotros tener ese deseo. Por eso qué rico, le decía al iniciar esta palabra, qué rico es podernos sentar a la mesa y poder llegar con apetito, poder llegar con hambre y poder disfrutar aquel plato de alimento que tenemos en nuestra mesa y poder disfrutar. Si son frijolitos volteaditos, ¿verdad? Si son frijolitos paraditos, fritos, coladitos. No sé cuál sea el alimento, pero qué rico es poder disfrutar y poder sentir que aquel alimento que estoy comiendo, que estoy digiriendo, comienza a fortalecer, porque cuando dejamos de comer, literalmente nos debilitamos. Cuando nosotros dejamos de comer, literalmente nos debilitamos. Por ejemplo, una persona que no desayuna y comienza a llevar a cabo sus actividades, en alguna actividad de esfuerzo, de repente comienza a sentir mareos, de repente se le nubla la vista, porque eso es símbolo
de debilidad, es una señal, es una alerta de debilidad. Eso le está indicando a usted que necesita alimentarse. Y precisamente en nuestro espíritu, si nosotros no nos alimentamos, sucede lo mismo. Nos vamos debilitando. Comenzamos a debilitarnos y comenzamos a perder fuerzas y comenzamos a perder el interés de lo de Dios. Y por esa razón es de que muchos en algún momento podemos ver a muchas personas que ya no se conectan a las transmisiones, que antes de que comenzara la cuarentena quizás se estaban congregando, y quizás en este tiempo hay muchos que ahora evaden el poderse conectar a una transmisión porque prefieren quizás estar viendo algún programa de televisión. Y eso lo que está haciendo, le está dando la señal, le está emitiendo esa señal, como cuando nosotros no hemos comido y les decía, se nos nubla la vista, o de repente nos mareamos como resultado de que no tenemos el alimento. Una persona cuando no tiene deseos, cuando le cae la notificación a su dispositivo y no se conecta y evade eso, sencillamente está demostrando que se está debilitando, porque eso es literalmente lo que sucede. Cuando no nos alimentamos, comenzamos nosotros a debilitarnos en nuestro espíritu. Comenzamos a debilitarnos. Y si nos debilitamos, tenemos y estamos propensos quizás a podernos alejar del Señor. Por eso cuídese. Por eso sacie su vida, alimente su espíritu, alimente su alma. Dios quiere alimentar nuestro ser. El profeta Isaías, en el capítulo número 26, y quizás vamos a ir concluyendo la palabra en unos momentos, el profeta declaraba las siguientes palabras en el capítulo 26 y versículo 9. El profeta decía: con mi alma te he deseado en la noche, tal como nos encontramos en este momento. Dice: con mi alma te he deseado en la noche. Pero decía el profeta: en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Por eso le decía, esto es una parte nada más para podernos alimentar. El día de mañana por la mañana va a ser necesario que usted y yo podamos ir nuevamente al secreto de Dios, podamos acercarnos una vez más a la presencia del Señor, doblar nuestras rodillas y poder ser fortalecidos en Él. Entonces dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es decir, lo que el profeta está manifestando, lo que el profeta está dando a conocer es que había un fuerte deseo. Había un deseo tan profundo en su vida, había un deseo tan profundo en su interior, y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Hoy Dios busca a hombres y mujeres hambrientas de Él, y a ellos, a ellas, Dios las quiere saciar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos aquellos que tenemos hambre, Dios quiere saciarnos. Dios quiere llenarnos. Y tal como podemos ver acá, el profeta era un hombre hambriento, un hombre necesitado. Y precisamente en este tiempo conocemos de muchas personas que gracias al Señor han sido tocados, han sido visitados, han sido atraídos. Usted allí donde se encuentra, órele tal como hablaba el amado allá en el libro de Cantares, diciendo: atráeme y correré en pos de ti. Hoy necesitamos que la iglesia pueda ser atraída por el Señor, para que nosotros podamos ir detrás de todo lo de Dios, que usted pueda ir detrás del poder tener un tiempo de intimidad con Dios, que usted no se pueda pasar su día completo sin haber podido dedicar un tiempo para con Dios. Que podamos ser atraídos, que Él nos pueda hacer seducido, como lo dijo Jeremías: tú me sedujiste y yo me dejé seducir. El profeta Jeremías dice: más fuerte fuiste y me venciste.
Hoy permita que el Señor, amado hermano, amada iglesia, permita que el Señor lo atraiga, permita que el Señor lo seduzca, permita, mi hermano amado, que el Señor, porque este es un tiempo precisamente, y hemos entendido a través del inicio de esta cuarentena, y al igual que muchos siervos del Señor, hemos entendido que este tiempo Dios lo ha permitido a la iglesia y por supuesto al mundo entero, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él, Dios quiere que nos volvamos a Él, Dios quiere tener un tiempo de intimidad con usted. Su palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está permitiendo este tiempo para que la iglesia se acerque, porque hay muchos que estaban alejados, pero hoy en su oración usted dígale: Señor, atráeme y correré en pos de ti. Sedúceme, Señor, y yo me dejaré seducir por ti, y yo me dejaré vencer por ti. Eso es lo que dice Jeremías, y eso es lo que también encontramos en el libro de Cantares, y precisamente es el sentir que había en el profeta Isaías, porque Isaías decía: con mi alma te he deseado en la noche. Y hoy sábado aquí estamos conectados, pero el día de mañana a las 10:30 de la mañana una vez más nos volvemos a conectar, porque una vez más venimos a compartir una nueva palabra que Dios tiene para su iglesia. Pero previo a ello, yo le aseguro de que muchos de ustedes, al abrir sus ojos, apartan ese tiempo de intimidad con el Señor para hablar con Él. Yo quiero en este momento orar por su vida. Yo quiero en este momento orar por usted. Y quiero que usted juntamente conmigo le podamos decir al Señor: Señor, atráenos. Queremos correr en pos de ti. Oh Señor, sedúceme y yo me voy a dejar seducir. Hoy queremos encontrar hombres y mujeres hambrientos y sedientos, porque tal como lo hemos visto a través de esta palabra, Dios quiere llenar y Él quiere saciar la necesidad del hombre, de la mujer. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él con esa necesidad profunda, con ese deseo profundo de lo de Dios. ¿Qué le parece si ahí en la comodidad de su hogar usted se une conmigo a orarle a Él y a decirle: Señor, yo quiero que tú me atraigas. Señor, queremos en este tiempo que nos atraigas. Sabemos, Señor, que tú has permitido todo este tiempo de la pandemia porque estás llamando la atención de tu pueblo, estás llamando la atención de tu amada, estás llamando la atención de tu iglesia. Y Señor, nosotros en este tiempo queremos corresponderte. Señor, en este tiempo nosotros también queremos atender al llamado que tú estás haciendo a nuestras vidas. Estamos entendiendo, Señor, que tú quieres más intimidad contigo. Señor, hemos entendido que tú quieres más de nosotros, que nosotros podamos rendirnos más a ti. Tú estás, Señor, atrayéndonos, tú nos estás seduciendo, y hoy queremos ser hombres y mujeres que podamos, Señor, habilitar esa hambre, ese deseo, esa sed de ti. Quizás muchos se han estado debilitando, Señor, en su interior. Quizás muchos, Señor, habían dejado de escuchar tu palabra. Muchos quizás evadían el poder escuchar el mensaje, Señor, que en su iglesia se comunicaba. Pero hoy oramos específicamente por aquellos que se habían debilitado. Hoy oramos, Señor, por aquellos que habían perdido el interés. Hoy oramos, Señor, por aquellos que han estado, Señor amado, debilitándose en la fe. Atráelos, Señor, para que no se desanimen, para que no se debiliten. Atráelos, Señor, para que corran en pos de ti. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que traigas un despertar de tu espíritu a la iglesia. Trae un despertar de tu espíritu a la iglesia.
a tu pueblo, Señor, en general. Trae un mover de tu espíritu y que todos podamos entender que tú estás llamando nuestra atención, que tú nos estás llamando para poder estar en intimidad contigo. Ayúdanos, Señor amado, a entender que tú quieres que estemos cerca de ti. Como diría tu siervo Amós, prepárate para ir al encuentro con tu Dios. Este es un tiempo, iglesia, de preparación. Este es un tiempo para que te prepares para ir con tu Dios. Hoy te comunicamos esta palabra porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Despierta esa hambre. Despierta ese deseo en nuestro interior para buscarte, Señor, para servirte. Es lo que te pedimos con todo nuestro corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.